Y aquí estamos, una vez más con el ciclo de entrevistas que aún todavía no le tenemos nombre al programa. Estamos como el programa de los actores esos que llamaban el programa sin nombre. Pero sí tenemos un grandísimo invitado. De paso, agradecemos la acogida que tuvo nuestra entrevista anterior con Julián Palacios. Pues hoy nuestro gran invitado es el abogado de Julián, que se llama Ali Bantu Achanti. Hoy nos acompaña obviamente Hernán Riaño del medio Son Noticias, que aquí lo tenemos. Hernán. Muy buenos días, buenas tardes, buenos días en Colombia, buenas tardes en Europa. A nuestros seguidores, agradeciéndole al abogado Ali Bantu Achanti por la atención y la deferencia que ha tenido con nuestros portales para la siguiente entrevista. Entonces, como siempre, le pedimos el favor a nuestro invitado que él mismo se presente y le diga a nuestros seguidores quién es Ali Bantu Achanti. Hombre, gracias a ustedes más bien por la invitación. Siempre un placer poder conversar. A todos las personas que se conectan a los canales de los medios alternativos en Colombia y en el mundo, pues siempre es importante apoyar a los medios alternativos, en tanto que los grandes medios de comunicación pues han visto en el periodismo un negocio y eso de alguna manera nos pone a la sociedad en general que queremos informarnos bien, informarnos objetivamente. Es un gran desafío y ustedes hacen un enorme trabajo. Ali es un joven de Timbiquí, ya no tan joven, un joven abogado del municipio de Timbiquí, Cauca, de la costa pacífica colombiana, que dirige una organización de abogados que se llama el Colectivo Justicia Racial, que defiende a víctimas de violencias de Estado, de crímenes de Estado. Y hoy también soy el secretario general del Partido Ecologista. Es un nuevo partido que surge de las cámaras afro, que es un derecho de las comunidades negras en Colombia, en aras de garantizar la participación política de un pueblo que ha estado excluido en los espacios de poder. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted, Ali. El primer tema que nos llama obligados por la situación es lo que ha surgido en los últimos días, en el cual Julián Palacios, su defendido, hizo unas denuncias públicas sobre unas grabaciones de la senadora María Fernanda Cabal del Centro Democrático y unos presuntos vínculos con unos sectores, digámoslo así, no tan santos en Colombia y que han promovido la violencia, que son los que han estado pues en esta etapa dura, etapa violenta que ha tenido nuestro país, esa etapa difícil de nuestro país en la cual la cantidad de víctimas que ha habido obedece al accionar de estos grupos. Entonces, por favor, si usted es tan amable, cuéntenos cómo ha sido ese proceso y qué es lo que ha pasado, Ali. Bueno, yo tengo que decirles que yo conocí a Julián hace poco por mi trabajo de defensor de derechos humanos y por mi activismo político que realizo. Conocí a Julián precisamente en el marco, digamos, de esa interacción permanente con la ciudadanía y él se acerca de alguna manera a mí buscando el apoyo de un dirigente, de un dirigente que viene defendiendo causas de jóvenes afros, y nos conocimos en esa oportunidad y bueno, ese mismo día coincidió con que María Fernanda Cabal lo amenazaba diciéndole que lo iba a denunciar ante las autoridades porque estaba haciendo fake news y porque estaba difundiendo supuestamente, según María Fernanda Cabal, información falsa. Yo estaba en ese momento con él y bueno, me comentó el asunto y yo dije, bueno, pues vamos a defender esta causa de Julián. Julián es un chico joven de 24 años de edad que ha venido desarrollando un activismo social
que ha venido desarrollando un liderazgo en la ciudad de Palmira y en el departamento del Valle, denunciando casos de corrupción. Y por esa situación pues ha sido perseguido como persiguen en este país a líderes sociales. A muchos les toca salir del país. Julián ya estuvo exiliado en un tiempo, apenas con 24 años. Y bueno, la última situación con María Fernanda Cabal es una situación bastante compleja, pues hay personas que lo están amedrentando, que lo están persiguiendo, hostigando y bueno, el último hecho que el país fue testigo, intentaron asesinarlo en su casa en Palmira, lo cual es absolutamente grave. Yo no señalo ni a nadie en absoluto, no puedo decir quién fue ni de dónde vienen pues estos actos terroristas, pero lo cierto es que por poco lo asesinan. Y tristemente eso coincide con la citación que él tenía en la Corte Suprema de Justicia, en la sala de instrucción, para hacer ampliación de la denuncia que había instaurado precisamente contra María Fernanda Cabal, no porque él sea, digamos, la persona que presenció los posibles punibles en los que haya incurrido la senadora, sino que él, por su activismo, por su trabajo que hace, pues fue contactado y le suministraron precisamente esa información con el objeto de que él, como cualquier ciudadano de este país, al cual se le informa de la posible comisión de conductas punibles, pues es un deber constitucional poner en conocimiento de las autoridades, y fue lo que hizo Julián, y eso no debe costarle a Julián ni a nadie en Colombia, no debería costarle la vida. ¿Escuchando? Sí, ya se había perdido, pero ya otra vez estamos. Ok, entonces no debería costarle la vida este actuar diligente de un buen ciudadano que interpone las denuncias pertinentes ante las autoridades y se entera de la posible comisión de un delito, y más si es una senadora de la República, y más si un servidor público. Todos los colombianos estamos obligados. Aquí en este país siempre hablamos de derechos y todos los colombianos hablamos de derechos, pero ¿quién habla de los deberes? Me decía un profesor en la facultad. Y ese es un deber, y eso no puede costarle la vida ni a Julián, ni a ningún defensor de derechos humanos, ni a ningún líder en Colombia. Julián, pues como ustedes pues, también lo conocieron por los medios de comunicación, ustedes mismos que lo entrevistaron, pues estuvo en la sala de instrucción haciendo precisamente la ampliación de la denuncia en calidad de testigo, y entregó los elementos pues, materiales probatorios que tenía pues, en su poder. Y bueno, nosotros lo que hicimos es pues, acompañar a Julián, y lo estamos acompañando en lo que medianamente podemos, y esperamos pues, que la Corte haga su trabajo con respecto a si encuentra o no elementos suficientes para pues, llamar incluso a la misma senadora a que presente sus descargos, o que efectivamente la Corte, si encuentra que los elementos materiales probatorios, la evidencia física que ellos mismos puedan recolectar o ampliar a partir de esa información, pues tomen las medidas que corresponden. Ali, ya citaron a Julián ampliación de denuncia, a una ampliación. ¿Eso qué quiere decir? La idea es que todos nuestros seguidores entiendan cómo es el proceso allá adentro y por qué la Corte, pues, si encontró los méritos para seguir un proceso con esa ampliación de denuncia. Pues las denuncias son bastante graves, es decir, las denuncias que allí se exponen en el documento muy sucinto que Julián entrega a la Corte, pues los delitos son gravísimos. Y de ser cierto, pues, y de comprobarse que efectivamente la senadora María Fernanda Cabal está implicada
o, o pudo haber estado involucrada en estos actos, pues la Corte tendrá que actuar, es decir, los delitos que allí presuntamente se les imputan o se les indilgan, pues merecen una investigación seria, célere por parte de la Corte con todos sus investigadores judiciales que tiene la Corte. Debe constatar que efectivamente se cometió o no los posibles punibles que allí se plantean en esa denuncia. Entonces a Julián lo llaman es precisamente a que manifieste qué le consta y qué no, ¿sí? Qué de esas denuncias que él planteó allí, qué de esa denuncia pues es a él le consta y qué no le consta, cómo obtuvo esa información, y como él fue el que hizo la denuncia, pues cada uno de esos hechos que él plantea allí pues debe manifestarse qué le consta a él y qué no le consta, y qué se puede constatar con la información o con los elementos de prueba que él entregó. Y pues tendrá que la Corte pues desplegar su actividad investigativa para poder saber si eso es cierto o no. Abogado, y en el caso de que hagan siempre la jugadita que hacen, que renuncian antes de verse llamados por la Corte, ¿en este caso también se puede presentar? Bueno, esa la han intentado ya algunos senadores de renunciar Rodolfo. para que efectivamente la Corte pierda competencia y lo asuma el fiscal Barbosa. Tremendo. Como abogado tengo que decir que me siento muy avergonzado de muchos colegas, entre ellos del fiscal. Si eso llega a la fiscalía, lo más probable es que esa investigación pues no avance, y la Corte debería sentar un precedente con respecto a senadores que están o altos funcionarios que tienen fuero. Debería tomar decisiones de que este tipo de conductas pues no pueden evadirlas de esta manera, ¿sí? Es decir, aquí hay que mandarle un mensaje al país de que no se puede eludir la justicia, evadir la justicia de esta manera. Pues habría que ver, porque cada caso es distinto en el derecho, y pues habría que ver qué decisiones toma la Corte con respecto pues a la investigación que está realizando. Habría que esperar. No me atrevería a lanzar ningún juicio al respecto. La Corte Suprema de Justicia tiene la competencia para los representantes y senadores del país. Como dijo usted hace un momentico, pues la idea es que se le mande un mensaje a Colombia de que nadie puede evadir la justicia. En este caso, los delitos imputados a María Fernanda Cabal son de tal gravedad, como usted lo calificó hace un rato, que podrían ser evadidos, o sea, podría buscar alguna salida María Fernanda Cabal para no enfrentar un proceso. Bueno, desde mi experiencia como abogado puedo decirle con toda tranquilidad, y por mi trabajo de defensor de derechos humanos, lo que le puedo decir es que la impunidad en este país reina. Tenemos literalmente un sistema de justicia muy precario, con enormes problemas estructurales que de alguna manera están garantizando impunidad a los corruptos, a los violentos, a los que no quieren este país. Y los de cuello blanco, pues aquí han hecho lo que les ha dado la gana con el sistema de justicia. Han comprado jueces, han comprado magistrados de las altas cortes, fiscales, han puesto fiscales de bolsillo. En consecuencia, la impunidad siempre, pues hoy en la realidad política del país, la realidad jurídica es que pues no sabemos qué puede pasar. A nuestro país.
¿Cuál es el futuro en tiempos? O sea, ¿cuánto tiempo se puede demorar la Corte? O sea, el máximo que tiene para decidir si va a abrir investigación ya formal y va a empezar un proceso. ¿Cuánto es ese tiempo? Y si María Fernanda Cabal renuncia al Senado, ¿cuánto tiempo le quedaría para esa renuncia? Bueno, el fiscal ya se le está acabando el tiempo, entonces habría que, esa es una decisión de ella realmente, pues entiendo que la Corte aún no la ha llamado a ella respecto de esta denuncia, y lo que conoció el país fue que se admitió de alguna manera esta denuncia, se le prestó atención por parte de la Corte, puesto que pues, son muchas denuncias las que se presentan, y no todas, pues la Corte de alguna manera pues llama a ampliación de denuncia o llama a las personas en calidad de testigo. Aquí ya hay un proceso que inició y pues eso es importante. Lo que podría decirte es que pues María Fernanda Cabal tendrá que valorar si efectivamente pues la información que está en la Corte y las denuncias que ha planteado Julián, si tienen algo de veracidad o no. Pues aquí hay una presunción pues también de inocencia, y si ella pues no cometió ninguna conducta punible, en este caso ningún delito, pues no tendría por qué renunciar y esperar que la justicia, que la Corte avance en la investigación. Ali, yo sí que voy a aprovechar que lo tengo acá y un abogado como usted que ha hablado de la fiscalía y que todos estamos en desacuerdo con esa actuación. Vimos hace 2 días las declaraciones de este fiscal en República Dominicana, como vendió al gobierno, y que incluso el senador Iván Cepeda habló de traición de patria. Todos nos preguntamos, ¿quién controla la fiscalía? ¿Cuál es el organismo de control? O sea, nadie puede hacer nada, esto puede pasar así, y legalmente, ¿qué se puede hacer? Porque todos hablamos y todos decimos el fiscal, pero incluso en Twitter mucha gente se pregunta quién controla la fiscalía. Se habla de la judicatura, pero en sí, ayúdenos usted con eso, por favor. El país tiene un problema de diseño estructural, de diseño institucional, y fundamentalmente relacionado con los controles a los altos mandatarios del país, a las personas que ejercen poderes importantes como el fiscal de la nación o el presidente de la república o los mismos senadores, el contralor, el registrador. En Colombia tenemos un problema de diseño institucional, de quién controla a quién. Y lo que sí se ha definido es más bien quién elige a quién. Aquí sabemos quién elige a quién, pero no sabemos quién controla a quién. Y en ese elígeme que yo te elijo, que es lo que pasa con los mismos magistrados de las altas cortes, pues tenemos un problema enorme, y es que todos estos cargos están muy politizados, demasiado politizados. Entonces el fiscal de la nación es un político que lo puedo decir con total tranquilidad, muchos de los fiscales que hemos tenido no tienen ni idea del derecho, y mucho menos del derecho penal. Usted los ve allí en esos cargos, pero no son personas que gocen realmente de reputación, precisamente en el derecho penal o en política criminal. Y lo que estamos viendo del señor fiscal en sus manifestaciones, no recuerdo en qué país de Centroamérica, que fue precisamente a decir que el gobierno pues quería... En República Dominicana. Sí, en República Dominicana, efectivamente, quería o estaba legalizando pues las drogas, pues eso es gravísimo. Eso es gravísimo y es totalmente contraproducente el mensaje frente a la comunidad internacional, en vista de que el tema de la política de drogas es un tema de gran magnitud, que involucra a muchos países en el mundo, a todos, y que esto requiere de una respuesta conjunta de todos los países. Pero lo que también es cierto es que por primera vez en Colombia se aborda con responsabilidad este tema de las políticas, de la política de drogas, en tanto que nuestro país hoy sigue sumido en una guerra absurda
donde estamos dejando unos saldos, o se están quedando más bien unos saldos de miles de muertos, de personas desplazadas, desapariciones, las masacres que ya se volvieron constantes, ejércitos privados por todos lados asesinando la gente en nuestro país. Y esto requiere una respuesta distinta a la militarista, guerrerista que plantearon los gobiernos anteriores, y que requiere también un debate muy serio, ¿sí? Una mesa, ojalá, de diálogo con, con los Estados Unidos y otros países en el mundo. Y no puede ser que el fiscal general de la Nación salga a dar estas declaraciones tan irresponsables, tan irresponsables. Ali, otro tema que nos trae, ya habiendo pasado el tema de la senadora Cabal, es el tema de su partido y de un aparente, digo aparente o entre comillas, militante y representante de ustedes en el Congreso, Miguel Polo Polo, del partido pues de ustedes. Es conocido en las redes, por las redes más bien, y el país lo conoció de que esta persona, Miguel Polo Polo, primero se declaró indígena y luego se declaró negro y luego se declaró en oposición, y cuando el partido de ustedes se declara gobiernista, digámoslo así, él queda como en un stand-by de que él quiere ser oposición y el partido dice, no señor, de acuerdo a la norma de los partidos, usted tiene que cumplir con el programa del partido y lo que dice el partido. ¿Cómo es ese proceso, Ali? Bueno, lo primero sea decir que aquí hay dos cosas importantes que hay que aclararle a la opinión pública. Una cosa es el Partido Ecologista y otra cosa es el Consejo Comunitario que avaló a Polo Polo. Son dos personas jurídicas muy distintas, a pesar de que el nacimiento del Partido Ecologista, pues precisamente surge por el derecho que tienen las comunidades afros a crear partidos políticos a través de estas circunscripciones especiales, o de esta circunscripción especial, que son 2 cámaras. Eso es lo importante, y me parece clave dejarlo aquí sentado en esta entrevista, y es que son 2 procesos muy diferentes. Y sobre todo, ¿a quién le asiste el derecho? Colombia, las normas en Colombia relativas al derecho electoral y la participación política jamás nos han dicho que las personas individualmente tienen derecho a constituir partidos políticos. Lo tienen las organizaciones políticas, lo tienen a través de unos mecanismos definidos también por la ley. Y en este caso, las comunidades afro e indígenas tienen este derecho que nace precisamente de la Constitución o del proceso constituyente del 91, con el objeto de que estas comunidades excluidas pudieran tener un espacio de participación en el legislativo. Y en ese sentido surgen estas cámaras y en ese sentido se les da el derecho a constituir partidos políticos para un colectivo. Entonces, es importante este contexto porque la gente a veces no logra comprender cuál es la relación del Partido Ecologista con Polo Polo. La curul pertenece al partido, no a la persona. La persona ostenta la curul, ¿sí? Ostenta la curul, ¿sí? Hace ejercicio de representación. Y en la representación, pues no hay forma, es decir, no hay forma de decir que Polo Polo pues, representa las comunidades afro o su agenda. Una persona que no viene de los procesos afro, que no conoce la agenda afro, que no conoce su normativa y que mucho menos pues tiene intención de defender las agendas del movimiento afro y defender pues sus causas. Ese es el problema con este joven. Y al partido declararse partido de gobierno, pues de alguna manera lo que estamos mandando, lo que estamos diciendo es que él, como que ostenta esta curul, pues debe precisamente apoyar las reformas, apoyar los proyectos de ley del gobierno. Y de no hacerlo, pues hay mecanismos, hay instrumentos que permiten disciplinar por parte de los partidos a sus representantes, ¿sí? A quienes ostenten curules, bien sea en el Congreso de la República o en cualquier
otro espacio. Y bueno, este joven no ha hecho caso de lo que el partido ya planteó, ¿sí? Y pues los hemos visto ya en varias oportunidades manifestándose en contra de la decisión colectiva del partido, y en consecuencia pues el comité de ética como la directiva del partido pues muy pronto estará informándole al país y también al representante pues de sus decisiones en materia disciplinaria. Pues está violentando el código de ética del partido, está violentando la ley de bancadas, violentando los estatutos del partido, y lo que menos queremos es tampoco como personas que luchamos por el cambio, pues violar el debido proceso, ¿no? Es decir, a pesar de que tenemos diferencias enormes con esta persona, pues tampoco queremos mandar un mensaje de autoritarismo, sino más bien en el marco del debido proceso, y que él pueda pues también pues defenderse de las decisiones que se tomen al interior del partido. Él no, como él lo ha manifestado, este no es su partido, en efecto prácticamente no lo es. Él nunca ha tenido ninguna reunión con nosotros y tampoco queremos que la tenga. ¿Sí? No es bienvenido realmente a esto, porque pues no defiende lo que estamos defendiendo. Ha dejado mal parado al Consejo Comunitario. En varias oportunidades ha salido a decir que no, que es que él venía muy bien con los miembros del Consejo Comunitario, etcétera, etcétera. Este personaje se hizo elegir con una estructura vuelve y juega de María Fernanda Cabal, y nunca le hizo ni siquiera una llamada a los miembros del Consejo Comunitario, ni siquiera una persona realmente muy conflictiva, ¿sí? Muy conflictiva, y que esperamos en el futuro pues este personaje salga del Congreso y ojalá pues esa Cámara quede en manos de la segunda o el tercero de la lista, que es del Consejo Comunitario, y que ojalá cumpla con esos deseos del pueblo afro en este país. Pues eso es un titular, eso que acaba de decir es un titular, Ali. Pero hablemos del Partido Ecologista. ¿Cómo se presenta el Partido Ecologista ahora para las próximas elecciones? A ver, vendámonos, venda el partido, a ver qué podemos obtener, qué podemos saber de ustedes. Hombre, muchas gracias por esa pregunta. De hecho, pues muy feliz por la pregunta, porque la mayoría de los periodistas se quedan en el personaje Polo Polo, porque No, eso no. Genera morbo y genera likes, genera odios también, ¿no? Sí. Creo que aquí lo importante de esto y la noticia debe ser que nace un partido ecologista en Colombia. Creo que en este momento creo que es el único con personería jurídica vigente en América. Y este partido pues se propone realmente varios retos desde el punto de vista de su filosofía y de su ideología, y es defender el planeta, defender la casa común. Pues el cambio climático es una realidad. Las catástrofes en materia ambiental son una realidad. Y ya la ciencia lo dijo: si no hacemos algo, en 100 años va a ser imposible la vida en el planeta, la vida humana y todas las otras formas de vida. Allí está centrado realmente una apuesta del Partido Ecologista de defender la Amazonía, de defender el Chocó biogeográfico, de defender los ríos, el agua, de defender en general todas las formas de vida, incluida la humana. Creemos que defendiendo las demás criaturas, los bosques, los animales, es posible defender la dignidad humana y defender la vida humana en el planeta. Y con este enfoque profundamente ambientalista, que necesariamente lleva a cuestionarnos el modelo económico depredador capitalista, nos impone también el reto de pensarnos un nuevo modelo económico alternativo que precisamente defienda estas banderas que yo acabo de exponerles. ¿Y por qué un partido ecologista en Colombia? Porque son muchas las causas aplazadas y no ha habido o no hubo
la historia de este país un partido que recoja realmente las causas ambientalistas y queremos recogerlas con fuerza, pero también decirles que tenemos el gran compromiso de poder, o el reto de recoger precisamente esas aspiraciones de las mujeres, esa agenda de las mujeres que sigue aplazada. Los derechos de la mujer en este país siguen estando aplazados. Queremos recoger los derechos de las comunidades afros, indígenas y campesinas que siguen estando aplazadas. Y en consecuencia queremos ser un factor de poder, y las elecciones de octubre son unas elecciones muy importantes para nosotros. Pues es el primer reto que tenemos en estos momentos, y es poder tratar de construir una fuerza política que lleve las banderas del partido, pero más que las banderas del partido, las causas de los colombianos que vienen transitando y caminando el territorio, luchando con las uñas, tratando de sobrevivir descalzos incluso en el campo colombiano, y queremos entregarle este partido realmente a esa gente. No hemos hecho un evento público con los mismos políticos tradicionales de siempre, que es lo que hacen todos los partidos, lo que han hecho, armar sus reuniones en el Tequendama, y invitar a gamonales políticos porque tienen las estructuras y las maquinarias. No lo hemos hecho y queremos, por el contrario, hacer otra forma política, hacer que la gente participe de otra manera realmente, ¿sí? Y que la gente sea protagonista en este partido. Y bueno, vamos a jugar como partido independiente, no vamos a entrar al pacto histórico, vamos a tratar de recoger esa verdadera alternativa en Colombia, pero también teniendo claro que en el pacto histórico pues hay partidos con los cuales nos sentimos pues nos sentimos aliados de ellos. Hoy no todos los partidos del pacto histórico pues los vemos como aliados, y por eso creemos que no es conveniente entrar al pacto histórico, porque no queremos tampoco mandar un mensaje al país y a la militancia que se está creando de que somos lo mismo también. Y no, aquí hay diferencias, tenemos diferencias con el pacto histórico, a pesar de que apoyamos a Petro y a Francia, y más que a ellos, también hay que aclararlo, la agenda de transformación, la agenda de cambio, ¿sí? Y allí coincidimos con algunos elementos del pacto histórico, con algunos partidos, pero no con todos, tenemos diferencias con otros partidos. Y no voy a ponerle nombres, ustedes ya saben, y entonces creo que la invitación está abierta a ustedes también, para que ojalá se dignen a ser candidatos al consejo, a las alcaldías, a las gobernaciones, y mandarles un mensaje también al país, que aquí en este partido no se venden avales, aquí no se venden avales. Vamos a poner un letrero en la puerta de entrada de la sede: aquí no se vende avales, busque otro partido. Aquí apoyamos realmente las causas de la gente. Ali, la ecología en este momento es una moda para muchas personas, que sobre todo la ecología light, de esas personas que van a los cócteles y hablan de cuidar, pero que explotan los recursos naturales y hacen lo que quieren con el planeta. ¿Cuál es la diferencia central del Partido Ecologista de ustedes, por ejemplo, con el Partido Verde, que se autodenomina también, y su nombre lo indica, como todos los partidos verdes del mundo, que son los partidos ecologistas? ¿Cuáles son las diferencias, por ejemplo, con ese y con otros partidos que pueden decir, no, nosotros sí somos ecologistas? ¿Cuáles son esas diferencias? Su práctica, en su nacimiento, primero. Segundo, en su filosofía y en su ideología, sus idearios. Nosotros criticamos fuertemente el sistema hegemónico económico, ¿sí? Que es la razón de la catástrofe ambientalista que estamos viviendo hoy en el mundo. El Partido Verde no lo hace. El Partido Verde, pues, desde su... Y no voy a hablar mal de otro partido tampoco, sino que pues se puede observar en sus estatutos, en su ideario, que es un partido que de alguna manera tiene una relación muy, desde el punto de vista ideológica, muy tranquila, desde el punto de vista crítico y práctico,
con el modelo capitalista, que es la razón de ser de las catástrofes. Y por eso muchos partidos verdes, no solo el de Colombia, sino del mundo, pues están hoy en crisis, porque no están dando realmente respuestas a los problemas que tiene el mundo con respecto al tema ambiental. Y tú lo dijiste, muchos ambientalistas en el mundo y en Colombia se creen que son ambientalistas porque se ponen una camiseta de una camiseta verde o salen con el perrito a caminar a algún parque. No, esto requiere realmente de un compromiso serio de asumir como país y como humanidad el desafío de pensarnos un modelo económico distinto. Si no damos respuesta al capitalismo como modelo de depredación que ha puesto absolutamente todo en venta, hasta la vida humana, pues no va a ser posible dar respuesta a estos problemas que tenemos. Y nosotros queremos asumir ese desafío y es la invitación que estamos haciendo a las universidades, a los cientistas sociales, a la gente que está defendiendo los ríos en Colombia. ¿Sí? Y queremos trabajar en conjunto con ellos, más que con los gamonales políticos que ya se contaron y que tienen votos, que es lo que están haciendo muchos. ¿Cuál es la visión? ¿A qué candidatos o qué candidaturas, a qué consejos, qué ciudades, a dónde, cuáles son las aspiraciones que hay? Pues yo tengo que decirte que yo he estado más en el tema técnico de ayudar a organizar como el partido. Es mucho trabajo, demasiado trabajo, pero además pues ustedes conocen mi actividad como abogado defensor de derechos humanos, muchísimo trabajo por ese lado. Me acosté a las 3 de la mañana sí, por ahí, anoche. Por ahí leí que estabas en una audiencia anoche. A una audiencia de un proceso precisamente de un menor de 15 años que fue asesinado por la policía en Buenaventura. Y bueno, varios años luchando para que esta audiencia se llevara a cabo y afortunadamente todo salió muy bien, pero bueno, ahí también impulsando la reforma policial que queremos desde el partido también impulsar, no porque veamos a la policía como enemiga. Tristemente la policía ve a los empobrecidos, a los negros como sus enemigos. Nosotros no la vemos a ella como su enemiga, sino que vemos allí una fuerza y un factor que puede ser para la paz y la convivencia en el país, y por eso queremos también como su reforma. No queremos ver más jóvenes asesinados por el Estado. ¿En qué coincide la agenda del Partido Ecologista de la ecología, de la defensa de los derechos naturales y de la vida humana con lo que ha planteado Gustavo Petro en los escenarios nacionales e internacionales? Hernán, la paz con la naturaleza. Creo que allí coincidimos con la naturaleza y nosotros somos como parte de ella. Creo que es una apuesta muy importante del presidente Petro y gran parte de nuestra inspiración también está apoyada en las ideas de Gustavo Petro, tenemos que decirlo. Yo tengo una pregunta, Ali. Sí. Ayer yo me acosté preocupado con ese, aunque por medio del gobierno enviaron ese mensaje de que todavía la reforma a la salud no estaba eliminada, no se había caído, pero quedó eso ahí, ¿no? Y yo vi tu tweet, el que envías, que dice: frente a lo rancio y sucio de la dirigencia mafiosa y corrupta, que no quiere un cambio y sabotea las reformas, se hace necesario una constituyente. Me metí en medio de la pandemia, me metí a estudiar una especialización en Derecho Constitucional, porque yo creo que muchos colombianos, mucha gente en el mundo aprovechó la pandemia también para leer y meterse en varios temas y profundizar en varias cosas. Y yo quise profundizar como en este debate, ¿no? Quise conocer el proceso constituyente, cómo fue, etcétera, etcétera, porque yo estuve trabajando en la CECIVI, en la Comisión de Seguimiento e Implementación del Acuerdo de Paz, y vi, digamos, las dificultades que tenía el Acuerdo de Paz para su implementación. Y casi que todo se resolvía con reformas, todo tenía que resolverse con reformas. Hoy el gobierno del cambio tiene pensada, aquí hay que hacer reforma para todo, reforma a la salud, reformas para un acuerdo de paz, y cuando hablo de reformas, para que la gente nos entienda bien, es que tocar la Constitución, valga la redundancia, de alguna manera. ¿Sí? Son actos legislativos que toca
de alguna manera introducir, modificar nuevos artículos en la Constitución Política de Colombia, que ya tiene como 60 actos legislativos, una defecio. Significa que el trabajo del 91 no estuvo, fue bueno, pero no fue el mejor, ¿sí? Y hoy tenemos muchos desafíos como país que necesariamente deben realizarse a través de reformas políticas a nuestra Constitución, reformas de tipo legislativas, legales, leyes. Hoy no tenemos las condiciones para ese Congreso, para que ese Congreso realmente impulse esas verdaderas reformas que pueden sacar a este país de la pobreza y la miseria, la violencia en la que hemos estado sometidos y dar respuestas de un futuro mejor para nuestro país. No es posible, no es posible. Ese Congreso no va a parir las reformas que requiere este país. Y ustedes ya lo están viendo. Todos los estamos viendo. Grandes frustraciones de la sociedad colombiana, a pesar de que seguimos apoyando a Gustavo Petro, a Francia Márquez, al gobierno del cambio, la gente ya empieza a no tener tantas esperanzas y no podemos perder las esperanzas. A pesar de también de que mucha gente no dice, no, un proceso constituyente no es el camino, etcétera, etcétera, porque no tenemos las condiciones. Yo no estoy diciendo que el proceso constituyente tenga que hacerse ya, o mañana, o etcétera, etcétera. No, estoy diciendo que la salida, desde el punto de vista estructural, es un proceso constituyente. 20, 30, 50 años, no sé cuánto vaya a demorar para que efectivamente eso se dé, pero es un proceso constituyente, ¿sí? Y Chile lo está viviendo, lo están viviendo muchos países en América Latina, que el debate necesariamente va a terminar en un proceso constituyente. Nosotros somos los que normalmente siempre llegamos de último a estos procesos. Recuerden la constituyente del 91, veníamos con una constitución totalmente retrógrada. Llegamos a la constituyente del 91 como uno de los últimos países en procesos constituyentes. Y la deuda de la Constitución del 91 con el país es enorme, ustedes lo están viendo. Era una Constitución que tenía el propósito de reducir la pobreza. Era una Constitución que tenía el propósito de acabar con la guerra. ¿Sí? Era una Constitución que tenía también el objetivo de proteger el medio ambiente. ¿Sí? Una constituyente que tenía y que tuvo el propósito, lo único fue de la apertura económica, que nos jodió a todos. Nos jodió a todos. Es decir, mucha gente yo veo que le prende vela a la Constitución Política de Colombia, del 91, y que es la mejor constitución, no sé quién le metió esa idea a los colombianos en la cabeza, que es la mejor constitución que podemos tener, pero la verdad es que no es cierto. Ahí están las reformas laborales, nos jodieron a los trabajadores de este país, nos jodieron a todos. El sistema de salud lo pusieron al servicio de los grandes empresarios del país que hacen plata con la vida de la gente. Las pensiones se las entregaron a los bancos, los servicios públicos los entregaron a los grandes empresarios de este país. La vivienda se la entregaron al sistema financiero de este país. La educación es un privilegio en este país. Solo pueden estudiar algunos. Entonces, ¿de qué constitución ustedes me vienen a hablar a mí? Y que no incluya la palabra campesino, ¿no? No, pues. No, que vamos a hablar del tema de la tierra. Más concentración de la tierra en manos de unos pocos. ¿Y cuánto es el saldo en muertos? ¿Cuánto es el saldo en muertos de este proceso de 30 años de Constitución del 91? Entonces, si ponemos el debate en esa dimensión, pues esto requiere una reingeniería. ¿Qué vamos a hablar del sistema de justicia? Hablemos de la justicia en este país. Eso requiere otra reforma, y no todo se va a resolver en ese Congreso. Es decir, yo creo que ahí hay una apuesta que tenemos que pensarnos seriamente, y la gente dice, no, pero una constituyente no, porque llega Uribe y entonces, etcétera, etcétera, y bueno, no sé cuándo sea, pero la respuesta es esa. Es como cuando si usted tiene una enfermedad terminal y la única forma de resolverlo es a través con esta inyección, y la ciencia dijo, es esta la fórmula. Pues usted verá si se le aplica o no se le aplica.
pero mientras decide, usted va a estar con los síntomas. ¿Sí? Y bueno, yo creo que es un desafío. Yo creo que hay que movilizar a la gente. Cuando Petro habla, por ejemplo, el otro día lo escuché decir que si las reformas pues no pasaban en el Congreso, pues la idea era convocar al movimiento popular. Pues él está invocando al primer constituyente, está convocando al pueblo, que es el primer constituyente. ¿Y qué le está diciendo a la gente? Pues salga a movilizarse y defienda las reformas, que ustedes son los que pueden defender esto. Eso es una constituyente, es una forma de convocar al primer constituyente, ¿sí? El pueblo movilizado diciendo se hacen o no se hacen. Y Ali, lo pero vimos, bueno, y lo por decir vimos, algo, perdón, el pueblo sale en masa, tal, salimos todos. ¿Qué se hace? y lo vimos hace un año y medio, 2 años, en ¿Sí? medio de la pandemia, con el estallido social. Pues la gente se movilizó, se cansó de ¿Y estar ahí qué aguantando tendría que algo. hacer el Congreso ante toda esa manifestación? ¿Cuál sería Bueno, el paso? el proceso constituyente es un proceso complejo, eso hay que decirlo también, es un proceso que no es un proceso fácil y hay que estar muy organizados para convocar un proceso constituyente. Pero es la posibilidad de poder dar saltos cualitativos. O sea, mire el salto que se da con la Constitución del 91 y la anterior Constitución, pues enorme. ¿Sí? Y ese es el salto que queremos los colombianos hoy dar. Queremos que los derechos no estén allá archivados, sino que los derechos sean una realidad en la democracia del país. ¿Sí? Y eso requiere, pues, de una sociedad también madura, capaz de entender esto. ¿Sí? De una dirigencia política también madura, ¿sí? No del tipo de los que vemos en el Congreso que andan en otra cosa, andan en sus negocios, andan en otra cosa, no están pensándose realmente el país. Una de las cosas que la gente no ha entendido en nuestro país es la participación, a mi forma de ver. O sea, aquí la participación se inventaron de que usted va a una reunión de cualquier cosa, le hacen llenar unas planillitas, le dan un refrigerio, usted firma y con esas planillas firmadas se arriesgan o deciden hacer una cantidad de cosas. Lo hizo aquí en Bogotá Peñalosa, lo está haciendo Claudia López para hablar de los gobiernos locales y a nivel nacional hacen lo mismo. Usted hablaba de la organización de la gente, pero la organización se hace con participación. ¿Cómo lograr esa participación para que la gente termine en una organización popular? Ese es un desafío, creo que ese es el desafío que tenemos y como dirigentes y líderes sociales, pues lo vivimos todos los días, es decir, cómo organizarnos y sobre todo tener mecanismos reales para que la gente no solo participe, sino que participe de manera informada y que participe con poder de decisión, que las decisiones no queden en manos de unos pocos y que los espacios de participación que convoca, digamos, la institucionalidad, pues no sea para ir a llenar planillas o para cumplir un cronograma, sino que la gente vaya realmente con el poder que es el que debe tener todo ciudadano, de decidir sobre su vida, de decidir sobre las cosas importantes del país. ¿Sí? Y yo creo que hay que también profundizar, y es que cuando hablamos de democracia directa, cuando hablamos de democracia radical, pues nos estamos refiriendo a que la gente es la que tiene que decidir, ¿sí? No lo que salga el partido conservador y el partido de la U, como salieron ayer a decir que es que se retiran pues de la reforma a la salud, de la propuesta de la reforma a la salud. O sea, ¿con quién se creen esta ¡Qué gente? impotencia! Es que eso, ¿quién se creen? ¡Qué ¿Quiénes impotencia! son? O sea, ¿quiénes son? Exacto. ¿Ah? Nosotros elegimos un No. gobierno del cambio y votamos para que el país votó y ganó esa propuesta para una reforma al sistema de salud. ¿Y quiénes se oponen? Pues los dueños, los que se han beneficiado, los que hacen plata con la muerte en Colombia en el sistema de salud. Dilian Francisca es una de ellas, hay que decirlo con total tranquilidad. ¿De cuántas personas son responsables de la muerte? ¿De cuántas personas porque no pueden asistir a un médico en el Valle?
Tengo muchos conocidos que han muerto porque no han tenido cómo asistir a una cita médica. Y entonces son los que se oponen a que haya una reforma al sistema de salud. Y nosotros votamos para que aquí haya una reforma al sistema de salud. Y si el Congreso no lo hace por chantajes, por cuotas burocráticas, por negocios particulares, pues la gente tiene que organizarse. Y si eso lleva a un proceso constituyente, pues que lleve a un proceso constituyente. ¿Sí? Pues usted sabe, cuando la gente sale a las calles, cuando un pueblo se levanta, no hay quien detenga esa fuerza, no hay poder humano que detenga esa fuerza. Y puede parecer pues un poco loco, ilusorio decir, pues es imposible que aquí se haga un proceso constituyente. No, los procesos constituyentes están ahí a bocajarra del pueblo. Cuando el pueblo decida, se hace un proceso constituyente. Punto. Punto. Y no hay Uribe que valga, no hay Petro que valga, no hay nadie que valga, no hay Congreso que valga, y se hace un proceso constituyente. Y lo demostramos hace 2 años con el estallido social. Y no pasó la reforma tributaria y pusimos fue nuestra propia agenda. ¿Sí? Y la gente movilizada, podemos este país transformarlo, y nos movilizamos millones y organizamos esto de otra manera. Y desde aquí, desde afuera, también les echamos una manita. Y la invitación es a no abandonar la calle. No podemos, en el momento de profundizar precisamente el caminar cada una de estas reformas. Yo creo que ahí también hay una apuesta que no hemos podido entender y que no se entienda, que es que somos oposición porque nos movilizamos. Yo creo que hay un debate también que dar desde el punto de vista pues visionario, ¿no? Sí. Petro invitando al balcón presidencial. Sí. El 1 de mayo, ¿no? Invitando. El 1 de mayo hay una invitación. Pero tampoco podemos convertir. Yo creo que nosotros tenemos que tener nuestra agenda. El pueblo, los sectores populares deben organizar su agenda, que no es la agenda del gobierno, que puede coincidir con la agenda del gobierno en muchos puntos, pero creo que también hay una invitación allí a ver cómo nos pensamos el país que hemos soñado, ¿no? Ay, Ali, pues yo creo que hasta aquí. No, pero una última pregunta, Osvaldo. Claro, dime. Lo que usted acaba de comentar lo estamos viendo hoy en Francia. Le van a subir 2 años a la edad para pensión y salió todo el pueblo y Macron no sabe qué hacer. Mandó a la policía a golpear y bueno, todo lo que hemos visto. En ese panorama, ¿qué futuro le ve usted a las reformas? Y este es para terminar ya esta pregunta, a las reformas que están pendientes, que son básicamente salud, pensiones y laboral en el Congreso de la República. ¿Qué futuro? Pues nosotros estamos en el peor de los mundos, yo tengo que decirlo, Hernán. Estamos en el peor de los mundos porque estamos en medio, y el presidente está en medio de un montón de lagartos. Yo no sé si puedo decir esa palabra aquí, pero... claro que se puede, sí. Sí se puede decir. En este medio se puede claro decir que sí. Un montón de lagartos políticos. Gaviria. Dilian Francisca Toro. Roy Barreras. Que por cierto, ayer no se pronunció, lo estuve espiando, a ver, nada, silencio total. Partido Conservador. El mismo Cambio Radical que juega allí también sus... Es decir, ¿qué reformas van a pasar allí? Ese es un escenario de chantaje. Y las reformas que vayan a salir serán unas reformas bastante chuecas. Por eso es que yo digo, el Congreso de la República, vuelvo y repito, compañeros, no es el escenario que va a parir las reformas y las transformaciones que requiere este país. En 30, 50 años dirán, efectivamente, allá unos locos decían que era un proceso constituyente y tenían razón. Llevamos 50 años con esa Constitución del 91 y no pudimos hacer ninguna reforma, ninguna, verdaderamente, ¿sí? Entonces, pues yo lo que digo es que la esperanza pues jamás podemos perderla, pero
y es la gente, es decir, nosotros tenemos que prepararnos para caminar estas reformas, caminar realmente las transformaciones que requiere este país, y el cambio no va a llegar la gente sentada en su casa esperando que el cambio llegue, pues sí. Está Petro realmente en medio de un poco de hienas que le sonríen, pero que le sonríen es para morderlo, literalmente para devorarlo. Entonces, la gente tenemos el deber de organizarnos. Sí. Ahí hizo falta tanto que se habló del 55-86. Ahí está el pequeño detallito. Así pues es. Ali, te agradecemos en el alma. Desde aquí, desde el otro lado, te envío un abrazo ancestral desde la distancia, como digo siempre, y nos vemos en una próxima ocasión, porque seguro que queremos volver a ver. Queremos saber más del Partido Ecologista. Aquí tienes tu casa y estamos dispuestos para colaborar, y te agradecemos, lo repito, por ese tiempo que nos has destinado y por esa entrevista tan agradable que nos has concedido. Hombre, muchas gracias, Hernán, a ti, hombre, hermano. Hernán, claro que sí. Con muchísimo gusto. Usted sabe, Ali, que desde el medio que yo esté, este será un micrófono y una cámara para usted y todos los suyos, sus partidos, sus seguidores, etcétera, etcétera. Y nos encontraremos, Osvaldo, con otro invitado muy claro que sí. en este mismo escenario. Muchas gracias. Gracias a ustedes.